el hermano, el pastor Adolfo Hernández y su familia. Y voy a pedirle al pastor que pase, por favor. Él va a compartir el mensaje en esta tarde y quisiera que oráramos por él. Él ahorita va a presentar a su familia y va a hablar acerca del ministerio que hace ahí en la sierra, allá por Huachochil, y va a compartir también la palabra. Entonces quisiera que oráramos por él, oráramos por su familia y cerráramos nuestros ojos también para poder ponerlo en sus manos. Dios bendito, gracias te damos por tu bondad. Tú eres, Señor, justo, santo, fiel y verdadero, y hoy sabemos que tienes un mensaje para todos nosotros. Habla, Señor, a través de tu siervo, hermano Adolfo. Sé con él y desafíanos, Señor, para despertar, para caminar contigo, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque eres bueno. Sigue bendiciéndole a él en su salud, en su familia, a su esposa, a su hija, a sus 2 hijos. Bendícelos grandemente. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. Sí. Recuerdo en el año 2006, mi hija Ruth tenía, yo creo, como 2-3 meses aproximadamente, en un culto de misiones, algo muy similar a lo que presenciamos el día de hoy en esta iglesia. Invitaron a una hermana llamada Kate Moore, ¿no? Esta hermana misionera ministraba en Venezuela, los habían expulsado, estaban de paso en el país buscando algún lugar donde ministrar, ¿no? Buscando la dirección de Dios, y los invitamos a la iglesia, en la iglesia de Bautización, que es mi iglesia madre, mi iglesia enviadora, y cantamos este canto, ¿no? De Envíame a mí. Recuerdo claramente ahorita que estuvimos entonando y me vino, ¿no? El recuerdo de cómo el Señor confirmó el llamado a mi vida. Ya había hablado a mi vida de que quería que le sirviera, pero al compartir el testimonio, la hermana, la dinámica del culto, recuerdo ese canto, ¿no? Que al final entonamos ese canto, Envíame a mí. Yo no lo canté, realmente todos nos paramos, yo estaba parado también, pero cerré mis ojos, estaba yo en la parte de atrás, cerré mis ojos y empecé a orar. Le dije, Dios, tú sabes, ¿no? Tú sabes que yo quiero ir. Sin embargo, hay muchos peros que tenía de verdad en ese momento. Mi hija estaba recién nacida, tenía, 2-3 meses. Y le decía, Señor, ¿de qué me voy a sostener? Esa era la pregunta que le decía a Dios. ¿De qué me voy a sostener, Dios? Si me dedico el tiempo completo, ¿no? A tu obra, a la obra misionera, ¿de qué me voy a sostener? Y esa era mi lucha, pero yo le decía a Dios, tú sabes que yo quiero ir. Así mentalmente yo estaba orando. Y en eso, una hermana que no la conocía, de verdad no era de la iglesia, estaba de paso, después supe que era una misionera porque me acerqué con ella a preguntarle quién era. Ella puso su mano sobre mi cabeza y me dijo, hermano, si Dios te está llamando, ve, no tengas miedo que Él te va a sostener. Mire, las palabras precisas que yo necesitaba escuchar, no tengas miedo. Wow, yo volteé y le dije, ¿quién le dijo a la hermana que yo estoy luchando con eso, no? O sea, ¿quién le dijo? No, ya después me acerqué y le dije a la hermana que quién era, ¿no? Me dijo, no, soy una misionera, estamos en la Sierra del Guerrero y estoy de paso, se nos retrasó el vuelo y va a salir hasta en la noche, entonces pues teníamos todo el día libre el día de hoy. Busqué una iglesia y esta era la más cercana. ¡Wow! Hasta la fecha no me acuerdo ni quién es. Entonces, sin duda era Dios, ¿no? Pero yo recuerdo claramente, ¿no? Cómo el Señor confirmó el llamado a mi vida, ¿no? Y les digo lo mismo, la verdad, a veces hay ciertos temores, ¿no? De servirle al Señor. No tengas miedo. Durante estos años, desde el 2006 para acá, desde que decidimos entrar al seminario y meternos de tiempo completo a la obra del Señor, el Señor no nos ha defraudado. El Señor es fiel. Y el Señor nos ha sostenido. Les digo lo mismo. Créanle al Señor. Si el Señor ha puesto un llamado en su corazón, no tenga miedo de dejar su comodidad. No tenga miedo de a lo mejor dejar familia, dejar trabajo, porque el Señor los va a sostener. El Señor es fiel, de verdad.
Entonces, yo le doy gracias a Dios por ello y quise comentarlo porque creía que era importante, ¿no? Que como iglesia podamos escuchar ese mensaje, ¿no? Ahora, quiero compartir rápidamente quiénes somos. Primero quiero empezar por presentar a mi familia. Voy a pedir que se ponga de pie ahí en la parte de atrás. Mi esposa Betty, mi hija Ruth y también mis dos chiquillos que andan por ahí ahora que se fueron a clase. La verdad es que yo alabo a Dios por la familia que Dios nos ha dado, porque como familia compartimos el llamado, ¿no? Hasta los pequeñitos, ellos les encanta, ¿verdad? Andar entre las comunidades, constantemente dicen, papá, ¿y ahora cuándo vamos a ir? Vamos a ir acá, esto y aquello, siempre. Entonces, lo digo porque a veces hay familias donde a veces representa cierto conflicto el vivir en la sierra, ¿no? Lejos a lo mejor de ciertas comunidades o cosas así por el estilo, lejos de la familia, de los primos. Entonces a veces sí hemos observado en algunas familias que a veces hay luchas, hay esas tensiones. Sin embargo, yo lo alabo a Dios porque podemos servirle a nuestro Dios en unidad, ¿no? Y en una misma visión, en una misma sintonía. Como ministerio tenemos esta visión y misión. Somos un ministerio comprometido con una sola visión: glorificar a Dios y dando a conocer a los tarahumaras el verdadero significado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que puedan disfrutar el gozo de nuestra salvación. Y somos definidos en una sola misión: enseñamos y hacemos discípulos. Esa es nuestra visión. Y al final quiero que cantemos este canto. Le voy a dar tantito adelante, voy a ir un poquito rápido en relación a esto. ¿Qué hacemos como misioneros? A veces se pregunta uno, bueno, ¿qué hacen? ¿No? A veces piensan, algunos tienen ideas de que solamente, bueno, ideas negativas, que nomás paseamos y andamos por aquí y por allá. Bueno, realmente no es así. Algunos piensan a veces que andamos solamente evangelizando, ¿no? Como tal, y nada más con la Biblia en la mano, como los testigos de Jehová, tocando puerta en puerta, que sin duda lo hacemos, pero no es en el sentido estricto de la palabra, es lo que hacemos en todo. La verdad es que tratamos de hacer o desarrollar un ministerio integral, ¿no? En primer lugar, una de las cosas fundamentales que un misionero tiene que hacer, y eso es de ley, y aquel que no lo hace, ¿verdad? Se ve envuelto en ciertas situaciones, ahí en problemas, es estudiar la cultura. Estudiar la cultura es tener un entendimiento, eso es base. De verdad, eso te permite tener a ti un panorama para estudiar el comportamiento de la gente, su religión, por qué creen lo que creen, por qué hacen lo que hacen. Inclusive nosotros como misioneros hicimos un estudio etnográfico, ¿no? de los tarahumaras, y nos dimos cuenta que los tarahumaras en sí mismos, hay varios grupos internamente, ¿no? que tienen diferentes costumbres, diferentes tradiciones, etcétera, etcétera. Hay algunos principios operantes, ¿sí me explico? En medio de la cultura, pero cambia de un lado a otro, aún el idioma también cambia, hay variantes, modismos, etcétera, etcétera. Entonces, fue una de las cosas que hicimos. ¿Qué más? El idioma, como les decía el viernes pasado, fue una de las cosas fundamentales también que estuvimos haciendo y lo seguimos haciendo, no hemos concluido todavía. Una de las maneras que evangelizamos por la cultura, por la cosmovisión que tienen los tarahumaras, es a través de las historias cronológicas. Empezamos desde cero, desde qué es la Biblia, quién es Dios, empezamos desde Génesis y poco a poco empezamos a sentar las bases, ¿no? en la gente. ¿Por qué? Porque la gente tiene una cosmovisión totalmente etnocéntrica, tiene una cosmovisión, por ejemplo, en la religión es animista. Regularmente si uno lee el informe del INEGI dice que son católicos, pero realmente no son católicos, ¿no? Los tarahumaras son animistas como tal. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque yo vengo de una cultura animista, entonces comprendo más o menos por dónde va ciertas prácticas, y eso a Dios, en lo personal le agradezco a Dios por haberme permitido nacer en una cultura animista también, ¿no? Otra de las cosas que hacemos son las brigadas médicas, ¿no? Trabajamos en conjunto con el Ministerio de Gloria al Padre, liderado por el doctor Hugo Irigoyen. Desde el inicio que llegamos a la sierra, ese ha sido también una de las plataformas que hemos usado como estrategias para llegar a comunidades. Tenemos una clínica en Ciénega Prieta y casi año con año, o ya sea una o dos veces, están yendo
médicos a presentar su trabajo, su obra social, y a través de eso también nosotros predicamos la palabra de Dios, y eso nos ha dado la oportunidad de entrar a comunidades donde no es tan fácil, ¿no?, el acceso. Entonces aquí vemos, fue una brigada que hicimos en la iglesia en Huachochi. Esta vez, ahora en el mes de marzo, hicimos una brigada médica. Es la primera vez que hicimos en Huachochi. Siempre lo hemos hecho en las comunidades, pero como la brigada sí lleva ciertos médicos de especialidades, entonces decidimos hacerlo en Huachochi para dar a conocer también y reforzar obviamente el trabajo misionero de la obra en Huachochi. La realidad es que hubo mucha respuesta, mucha gente participó. Ahí vemos al hermano Jordi, él es dentista. Hay una hermana de aquí de Chihuahua, la hermana Marisol, que también constantemente participa. Ella es la primera vez que fue a la sierra con nosotros. Fue el hermano, se me vuelve su nombre, lo conozco por el nombre del payaso, Michirica. No, yo decía que soy Michirisco porque todo Alex, el hermano Alex, vinieron también a hacer obras de payaso, y a través de su ministerio estuvimos apoyando a varios ministerios, no solamente las comunidades que nosotros visitamos. Entonces, fue en un colegio, fue en Achacachi, donde estaba abriendo obra otro misionero. Es en la Loma del Manzano, es en Huachochi. Entonces buscamos muchas estrategias, muchos medios para dar a conocer el Evangelio. En la educación infantil, que es otro de los ministerios que desarrolla pues mi esposa, mi hija y otros hermanos que nos apoyan. Es en Las Barrancas, allá rumbo a Batopilas, nos queda como a 10-15 minutos de Batopilas. Este es el salón de los niños, ahí está su mini split natural y todo el show, ¿no? A un lado está un río, entonces buscamos, como hace mucho sol, también esta parte hace mucho calor, buscamos siempre los árboles para la enseñanza. Ahí están algunos de los niños. Ella, la hermana Yasmín, ella también es misionera, ella asiste con nosotros en la iglesia, es parte de nuestra iglesia, y ella también asiste a otras comunidades y en algunas ocasiones nos apoya en este lugar, ahí en Huimaybo, con la gente de Huimaybo, y ella tiene una especialidad, la alfabetización, y habla también ya tarahumara, entonces nos ayuda muchísimo, porque hay muchos adultos que, pues la gran mayoría, en las zonas marginadas no hablan español, entonces pues hay que enseñarles, ¿no? A hablarles un poquito, y además pues también enseñarles a leer, ¿no? Que es algo fundamental. Entonces, ahí está alguna de las clases. Este es un nuevo grupo de estudio bíblico que iniciamos en Jirare. Los hermanos que conocimos tiempo atrás nos pedían, hermano, pues, ¿por qué no inicia algo aquí? Le dije, mira, híjole, la verdad es que estamos saturados. Le dije, no podemos, pero pues está de paso. Dice, les decía el viernes pasado que urge orar por más siervos. El pastor o misionero que iba a esa comunidad, se enfermó y ya no pudo ir. Dice, es que tenemos 6 meses que estamos abandonados, solos, dice, no hay quien pueda continuar el trabajo, etcétera, ayúdenos, ¿no? Entonces, platicando con el otro compañero misionero, dice, pues bueno, vamos a apoyarles, nos queda de paso. Entonces, estamos viendo a ver qué el Señor hace más adelante. Entonces, esa es parte el ministerio del albergue. La hermana Yasmín, como misionera, cuando en su tiempo de estar en Huachochi, tenemos un albergue cerca de nuestra iglesia, 2-3 cuadras, y ella les da seguimiento durante toda la semana, les provee un acompañamiento, suple algunas necesidades, y como iglesia pues buscamos la manera de participar. Los domingos los traemos a la iglesia. Entonces, y eso ha sido también otra manera en cómo la gente que vienen de diferentes comunidades, ¿no? De diferentes comunidades, algunos bien marginados, lejísimos. A veces los mismos los promotores de salud son los que los sacan de esos lugares para poderlos llegar, porque por ellos mismos realmente muchos de ellos no llegarían a muchos. Entonces, y esa ha sido otra manera en cómo también compartimos el Evangelio. Esta es la iglesia en Huachochi, es un templo nuevo que tenemos ahí, gracias al Ministerio de Gloria al Padre que apoya. Este es el ministerio en Las Barrancas. Este es un culto normal que tenemos ahí, bajo los árboles, con los adultos. Después nos dividimos. Doy gracias a Dios porque todo este trabajo que se ha hecho en la Sierra Tarahumara, tenemos 6 años ya aquí. Hemos visto resultados. El año pasado, en el mes de noviembre, tuvimos bautizos. Varios hermanos pues, se bautizaron. Y para nosotros es un gozo, de verdad. Es un gozo ver
que la obra pues va avanzando poco a poco. Estoy tratando de irme rápido porque sí son varias cosas ahí. Bueno, voy a dejar estas peticiones ahí. Y quiero invitar a mi hija que pase tantito. Y les voy a invitar también que se pongan de pie. Vamos a entonar un canto, ¿no? Este canto de Hallé un buen amigo, ¿no? Creo que no lo sabemos. A ver, no me lo regreses. A ver. ¿Le puedes poner al principio, hermano, por favor? Ya es más fácil, son 3 presentaciones. No. Ahí está ya. Vamos a entonarlo también en tarahumara, ¿no? Una de las cosas que hacemos cuando celebramos nuestro culto, cantamos los cantos en español y también los cantamos en tarahumara. Entonces, vamos a... Te canto así. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, él vino pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin.
tomar su lugar, hermanos. Dios les bendiga. Donde están las presentaciones, voy a comentarlo rápidamente el tema de las peticiones. Quiero que me ayude a orar por algunas peticiones que tengo ahí puestos. Uno, les decía el viernes pasado, ¿no? Oren por más siervos, de verdad, necesitamos más siervos en la Sierra Tarahumara. Hay algunas familias que están abandonando, ¿no? el ministerio en este lugar. Dios les está dirigiendo a otros lugares, entonces hay espacios, ¿no? Entonces hay vacantes para que otros puedan servir en la Sierra Tarahumara. Entonces les comentaba del hermano Eleazar y su esposa Susi. Ellos regresan a Alemania, ambos hacíamos equipo en las barrancas, entonces nos compartíamos los gastos, ¿no? Los traslados, toda la inversión, la comida, todo el compañerismo que teníamos con ellos. Entonces ahora que se van, pues toda la responsabilidad cae, ¿no? sobre nosotros. Entonces oren que Dios provea de verdad para subsidiar todo el ministerio en este lugar. Aproximadamente nos cuesta 6,000 pesos al mes, más o menos, en las barrancas. Entonces oren, para Dios eso no es nada. Entonces me interesa más, ¿verdad?, siervos que vayan, ¿verdad? Eso es lo que les pido, que estén orando. Oren por nuestra familia. Se vienen muchos tiempos también de cambios. Pues mi hija Ruth pues sale de Huachochi también, entonces otro golpe ahí, ¿no? También de alguien importante en el ministerio. Entonces a lo mejor, si Dios lo permite, si es aprobado en el examen, que esperamos en el Señor que así sea, va a estudiar la universidad en medicina ahí en Parral. Entonces pues se regresa. Entonces eso deja un espacio ahí. Entonces que Dios provea de otra persona, ya sea un hermano de la iglesia u otro que quieran ir, ¿no? A apoyarnos en el ministerio. Pues Ruth, pues me ayuda un chorro, de verdad, tanto en la proyección, que si alguna hermana o algún hermano pues falta en la clase, pues ella le entra, ¿no? Para dar clases, con los niños, la publicidad, etcétera, etcétera, la dirección de los cultos, pues nos ayuda muchísimo. Entonces, pues oren, ¿no? Porque sí nos va a pegar, tanto en la familia como también en el ministerio. Siempre ella nos ayuda mucho. Entonces oren también que Dios supla, en verdad, en su ausencia, y que Dios provea también por el tema de la universidad. Entonces oren por provisión y seguridad. Estamos estrenando templo. Les decía que en el mes de noviembre casi lo terminamos. En diciembre lo empezamos a estrenar y todo, pero hay algunas necesidades que necesitamos cubrir. Una de ellas es el baño. Tumbamos el pino, entonces ya no tenemos baño. Entonces oren en verdad por eso, que Dios provea para que podamos terminar algo sencillo, pero que tengamos ahí un baño para la iglesia. El 29 de junio me operan también una de mis manos en Samachique. Entonces tiempo atrás me habían operado, me habían puesto una placa y me molesta. Entonces apenas el miércoles pasado fui con el hermano que me va a operar y me dijo: sí, necesitamos que retirarte la placa. Entonces pues otra vez, ¿no? Me van a meter ahí cuchillo. Entonces oren por mí, sobre todo por mi recuperación, porque en el mes de julio tenemos muchas actividades que hacer. Pues de modo, con la mano pues lastimada, pues así vamos a andar. Entonces oren, ¿verdad?, por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra vida espiritual y también nuestra relación con Dios, por nuestro matrimonio también. Entonces les dejo esas peticiones ahí, si lo pueden apuntar. Mientras tanto, ahora quiero que me acompañen a leer este pasaje de Esdras, el capítulo Esdras, el capítulo 5, versículo número 8. Cuando lo tenga, voy a pedirle que se ponga de pie y vamos a leerlo juntos, esta porción de la palabra de nuestro Dios. Esdras, capítulo 5, el versículo número 8. Amén. Esdras 5, 8. Esdras 5, 8. ¿Lo leemos juntos? Bueno, vamos a esperar tantito que los demás hermanos lo hayan al ponerse de pie. ¿Vale? Amén. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera:
sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Vamos a orar. Dios, damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos permites de deleitarnos en tu presencia, Señor, en adoración a ti. Te mereces toda la gloria y toda la honra. Ahora, Señor, queremos, Señor, ponernos delante de ti para escuchar tu voz. Afina nuestro corazón, nuestros oídos y haznos sensibles, Señor, a ti. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Siempre que tengo la oportunidad de estar en alguna iglesia que nos invitan, como en esta ocasión, siempre buscamos, de verdad, algún tema que pueda ayudarles, ¿no? A motivarles a participar, ¿no? en la obra misionera. Y Dios me llevó a pensar en estos dos personajes. Vamos a estar hablando de Esdras y Nehemías. Vamos a hablar de estos dos personajes. Miren, les voy a decir algunos datos interesantes a esos dos personajes. Esdras y Nehemías, a diferencia de otros personajes en la Biblia, ellos no enfrentaron a ejércitos poderosos como por ejemplo David, ¿no? Salomón, no sé, a lo mejor Josué, Caleb y todos esos guerreros, ¿no? Poderosos que enfrentaron a otros personajes o a otros ejércitos. Ellos tampoco no hicieron milagros espectaculares como lo hizo Elías, por ejemplo, ¿no? O lo hizo Moisés, que con su vara, ¿no? Abre el mar en dos, sin duda, pues es Dios, pero Dios usando a Elías, ¿no? Ellos no hicieron nada de eso. Tampoco edificaron palacios como lo hizo el rey David o lo hizo Salomón, no. Sin embargo, en muchos sentidos, estos dos hombres, estos dos personajes fueron superiores a todos ellos. Salomón, por ejemplo, ¿no? Cuando él construye el templo de Jerusalén, contaba con una riqueza impresionante. Tenía un ejército de arquitectos, de obreros, quienes ayudaron durante 14 años consecutivos en la construcción del templo. Y no lo hicieron por falta de recursos, sino por la obra majestuosa, ¿no? que Dios había puesto en sus manos de llevarlo a cabo. Entonces, de hecho, esta construcción llegó a ser un orgullo nacional para el pueblo de Israel y en específico para Jerusalén, ¿no? Dicha construcción Dios había permitido con el propósito de que el mismo edificio llegara a ser un testimonio a todas las naciones. Por supuesto que los personajes, ¿no? del pueblo de Israel, Dios los había escogido con ese propósito, ¿no? para ser luz a todas las naciones, pero el edificio en sí mismo iba a servir de testimonio a todas las naciones. Por eso la majestuosidad, ¿no? en la construcción. Ahora, a diferencia de Esdras y Nehemías, ellos hicieron su obra con muy pocos recursos, con escasos recursos. Y aquí ellos también hicieron su obra en medio de grandes y fuertes oposiciones. O sea, no era la cosa estaba crítico, ¿no? con ellos. Entonces, recordemos que en el tiempo de Esdras y Nehemías, el pueblo de Israel o Jerusalén habían perdido todo su esplendor. Jerusalén había sido invadida y se encontraba en la ruina completamente. Además, había muchos enemigos que enfrentar. Había muchos enemigos, entonces, que se oponían para que la ciudad se restaurara, se levantara. En todos los ámbitos, Jerusalén se encontraba en una decadencia, tanto en lo espiritual, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo anímico, estaba, de verdad, en el abismo. Ahora, en medio de un contexto así crítico, fue cuando Dios usó a Esdras y a Nehemías para levantar a su pueblo, para restaurar a Jerusalén, en medio de un contexto así. Y aquí es donde surge la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo le hicieron ellos para prosperar en medio de la crisis? ¿Cómo le hicieron ellos, no? ¿Cómo es que pudieron restaurar Jerusalén con tan escasos recursos? ¿Cómo pudo progresar Jerusalén en medio de un contexto de crisis? Al contestar estas preguntas, vamos a aprender varias lecciones aquí.
Y aquí es donde surge el tema, ¿no? Una iglesia que prospera en la obra misionera. De aquí surge el tema. Una iglesia que prospera en la obra misionera. Y la pregunta es, ¿qué necesita una iglesia para prosperar? ¿Qué necesita? Y el punto número 1 es que la iglesia necesita un gran despertar. Quiero que vaya a Esdras, al capítulo 1, al versículo 5. Vamos a estar jugando con algunos pasajes ahí. Lo voy a leer mientras lo busca. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, dice, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Note esa última parte donde dice, todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué dice? Despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. O sea que el texto dice que mientras la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, sus habitantes estaban dormidos. No había ningún deseo en ellos por levantarse, no había nada. No había pasión por nada. No solo la ciudad estaba destruida físicamente, ¿no? Visiblemente, sino también anímicamente estaban deprimidos, estaban en los suelos, no había deseo de absolutamente nada. Y es triste, ¿verdad?, ver esta situación en el pueblo de Israel. Pero ¿saben? Lo más triste es que me parece ser que la historia se sigue repitiendo hoy en día. La historia se sigue repitiendo hoy en día. Tenemos que tener cuidado con esta situación, porque alguien dijo lo siguiente: basta que un ejército de gigantes duerma para que un puñado de enanos los derrote. Dice, basta que un ejército, dice, de gigantes duerma para que un puñado de enanos los derrote. Proverbios 10:5 dice lo siguiente: el hombre que duerme en tiempo de cosecha es un sinvergüenza. Duele, pero así dice la palabra de Dios. Dice, aunque hoy por hoy, de verdad, mire, observamos avances en la obra misionera, por ejemplo, al escuchar los testimonios, ¿no?, de los hermanos misioneros que están haciendo sus esfuerzos en diferentes campos aquí en nuestro país, o en el estado, o fuera del país. Inclusive vemos, ¿no?, iglesias que se están creciendo, que se están levantando, familias que van prosperando. La realidad es que hay mucho por hacer. La realidad es que hay mucho por hacer. En gran parte el pueblo de Dios duerme en el sueño de la indiferencia en cuanto a las cosas importantes, ¿no?, a las cosas espirituales que son de mayor importancia y de mayor necesidad. La iglesia sigue durmiendo. Recordemos a Jonás en la embarcación. Mientras los marineros hacían todo el esfuerzo por sacar a flote aquella barca porque se estaban hundiendo, ¿qué hacía Jonás? Durmiendo. Jonás era el medio de salvación y dormía. Por eso le gritaron los marineros: despierta, dormilón, no puedes seguir así, despierta. La salvación de las personas depende en gran sentido del gran esfuerzo de todos los creyentes. De todos los creyentes. Dios ha confiado esa tarea a la iglesia. Dios no ha cambiado de plan y no va a cambiar sus planes. Miren, Dios puede hacer que las naciones se vuelvan a Él, miren, así en abrir y cerrar de ojos. Puede enviar ángeles, puede enviar visiones, pero no lo va a hacer hasta que usted y yo vayamos. Porque Dios ha usado, desde el principio, Dios diseñó y pensó en que su iglesia sea el portador de esta salvación. Ahora, el Señor Jesucristo también condenó el sueño de la indiferencia, no tanto el sueño físico, sino el sueño espiritual. ¿Recuerdan en el huerto del Getsemaní? Allá en Mateo capítulo 26, versículo 40, dice lo siguiente: vino luego a sus discípulos y los halló, dice, durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así no me habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu y a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos también son un claro ejemplo del sueño de la indiferencia. Miren, faltaba unas horas de que se llevara a cabo la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo,
que fuera a ser sacrificado en favor y en beneficio de todo el mundo. Una obra que iba a trascender por toda la eternidad. Y los discípulos parecía ser que no les importaba. Yo no sé qué haría usted si le dijera, ¿sabes qué? Mira, este familiar tienes 3 horas de vida. Déjame hablar un rato más. ¿Haría eso? Uno dice, caray, no, o sea, uno se pondría activo, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, los discípulos hacían eso. Mientras el mundo se debate en una crisis gigantesca, los discípulos siguen durmiendo. Aquel que tiene el mensaje capaz de transformar vidas, familias, sociedades enteras, duerme plácidamente como Jonás, como los discípulos. Así que, hermanos, urge un despertar por tener un deseo profundo de quién es Dios y dar a conocer de ese Dios. Urge un gran despertar, urge actuar con pasión. Y le voy a decir por qué. Mire, la pasión es el primer paso para la realización. Es el primer paso. Por eso Dios comenzó con eso, con el pueblo de Jerusalén. Tuvo que generar un despertar en la gente porque la gente estaba dormida. Parecía ser que no estaba pasando nada. Las murallas ahí tiradas, el templo en las ruinas. Y los discípulos, la gente como si nada. Y Dios tuvo que generar un despertar. Cuando tenemos deseos débiles, miren, los resultados van a ser débiles. La pasión aumenta tu fuerza de voluntad. La pasión te cambia, la pasión te transforma. Inclusive la pasión llega a ser tan más fuerte o tener más influencia que nuestra propia personalidad. De verdad, la pasión hace posible lo imposible. Y John Maxwell dijo lo siguiente: el ser humano está hecho, dice, que cuando algo enciende el alma, cualquier cosa puede hacer. Cualquier cosa. Es impresionante esto. Así nos creó Dios. Así nos diseñó Dios. Entonces, urge un despertar. Miren, hoy en día muchos en la iglesia somos muy negligentes, en verdad, en cosas espirituales. Llamémonos en temas de la oración, llamémonos en temas del estudio de la palabra, los devocionales, el congregarse a la iglesia. O sea, no. Y me viene a la mente, en verdad, una frase de Richard Foster. Hay un libro que él escribe que se llama Alabanza a la disciplina. Y él dice lo siguiente, dice: hoy en día vivimos en la maldición de los últimos tiempos, que es la superficialidad. Vivimos en un tiempo muy superficial, ¿no? Muy superficial. En casa tenemos, surgió una necesidad por los jóvenes en la iglesia que empezaron a ir a la secundaria, al bachillerato, algunos a la universidad. Entonces necesitaban imprimir. Nosotros tenemos impresoras en la casa. Soy técnico en sistemas, entonces me involucro en muchas de esas cosas. Él decía, pues vengan a la casa, le dije, no pasa nada. Entonces empezaron a venir y ellos empezaron a comunicar eso, y otras familias empezaron a llegar a imprimir a la casa. Y algunos, a la moda de los jóvenes, llegan y dicen, oiga, ¿me hace esa tarea? Me encargaron esta investigación, como en los cibers. Pues bueno, está bien, ya. Entonces yo agarro, busco en Google, ¿pero qué quieres? ¿Qué quieres que le ponga? No, pues lo que usted quiera, lo que usted hay. Caray, bueno, pues ni modo, o sea, a mí me pagan, ¿no? Entonces busco en Google, medio leo, tratar de acomodar para que no vaya así todo feo. Entonces ya lo copio, lo pego y ahí está. Y ellos van, lo prestan que está, bro. 10, ¡oh, qué chido! ¿No? Ahora vamos a hacer un baile porque ya nos graduó mi hijo, su gran logro. ¿Qué sabe? Nada. Ahora, sucede lo mismo en la iglesia. Sucede lo mismo, de verdad. Nuestra participación es muy superficial. No profundizamos en la palabra. No profundizamos, o sea, nos conformamos al margen. No, pues ya llegué, yo ya cumplí, ya fui. Punto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este asunto, hermanos, de verdad. Mucho cuidado. Yo creo que a través de los años, la iglesia bautista ha sido caracterizado por ser un hombre o mujeres de palabra. O sea, y me refiero a que conocen la escritura, ¿sabe? Eso ya quedó en el pasado. Lamentablemente se los digo así. Eso ha quedado en el pasado. Y es triste, es triste. ¿Por qué? Porque vivimos el tiempo de la superficialidad.
hacemos como que leemos la Biblia, pero no por un deleite, porque pues es que pues tenemos que hacerlo, no es un privilegio. Oramos pues porque tenemos que orar, y muchos ya no oran. O sea, no sé en qué momento en la historia se quedó esta idea de por lo menos orar por los alimentos. Ya no. Las nuevas generaciones no lo hacen. No lo hacen. Entonces, hay que tener cuidado con la superficialidad. En la medida que haya pasión, será tu bendición. La iglesia necesita un gran despertar, amados hermanos. Urge un gran despertar. En la historia se nos dice que el primer gran despertar que sucedió en los Estados Unidos fue en el año 1730 a 1740, y fue por dos grandes teólogos, George Whitefield y Jonathan Edwards. Y tuvo tres características en particular que llevaron este gran despertar, que no solamente sucumbió ahí a las familias o a la iglesia, sino que hubo una explosión hasta en la ciudad y hasta en toda la nación. Tres cosas. La primera cosa es que hubo un movimiento fuerte por la predicación de la palabra de Dios. Dos, la evangelización era una prioridad. Era una prioridad. Hoy en día la evangelización parece que ha muerto. Y no es así. La evangelización era una prioridad. Otro punto, se desató un increíble deseo por estudiar y leer la Biblia, que en corto tiempo se convirtió en una pieza fundamental en cada hogar norteamericano. O sea, en otras palabras, se leía en casa, se juntaban tiempos devocionales. Mire, yo le voy a decir un secreto. Yo vengo de una familia que no es cristiana. O sea, yo no vengo de legado de pastores ni nada por el estilo. Sin embargo, hubo una familia que nos adoptó estando en Matamoros, Tamaulipas, que todos los días hacíamos devocionales. A las 5 de la mañana, 5:30, nos parábamos, teníamos un tiempo devocional, memorizábamos escrituras. En la noche, antes de dormir, otro devocional. Imagínense si no iba a aprender yo. ¿Cuánto tiempo pasamos con esos hijos? Estudiando, orando. Me acuerdo todavía de las peticiones de oración que teníamos marcado cada día. Me acuerdo de los pasajes todavía. Mucho de lo que sé lo aprendí ahí, no en el seminario. De verdad, mucho lo aprendí ahí en casa, gracias a estos padres adoptivos que tuvimos, porque vengo de una familia que no es cristiana. Entonces, esto genera un gran despertar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no iniciamos un gran despertar? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? ¿No sería bueno escuchar, saben qué? En la iglesia, la primera iglesia de Delicias, en el año 2024, en tal fecha, un grupo de hermanos generaron un gran despertar. Y estas fueron las tres características. Sería interesante. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Basta con que ejerzamos la voluntad y que le pidamos a Dios, Dios, genera en mí un despertar. La segunda cosa, ¿qué necesita una iglesia para prosperar? La iglesia necesita también asumir su responsabilidad. En Nehemías 3:5 dice lo siguiente: e inmediato ellos restauraron, dicen los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Otra versión dice lo siguiente, dice, aunque sus notables no quisieron colaborar con sus dirigentes. ¿Quiénes eran estos los notables, no? Miren, a pesar de que Dios había generado un despertar en su pueblo, hubo algunos que no quisieron sumarse a la obra, y eso va a suceder, hermanos. ¿Sí? Eso va a suceder. Aquellos de quienes más se esperaba fue de quienes menos se recibió. Y son, lamentablemente, los que más obstáculos pusieron. Dice sus notables. Estos eran personas, probablemente los de mayor riqueza, los de más influencia, probablemente los más capacitados, los más habilidosos, pero ellos no quisieron ayudar. Y eso pasa, ¿no? En la iglesia a veces como líderes, pues el hermano puede, la hermana, bla, bla, y hace una convocación, hermano, necesitamos hacer esto y esto y aquello. No, pues yo no. Y es interesante, ¿no? Que los hermanos que menos pensamos que se involucren, dice, hermano, yo estoy, yo puedo, ¿en qué te ayudo? Etcétera, etcétera. Entonces, pasó con Esdras y Nehemías. Pero esto no desanimó a los demás.
Entonces, eso va a ser evidente, pero eso no debe desanimarnos, tampoco a nosotros. El versículo del capítulo 3, versículo 1 de Nehemías dice lo siguiente: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, edificaron hasta la torre de Anael. Cheque lo siguiente esto, ¿no? Dice que se levantó el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos. Miren, y aquí va un mensaje para el liderazgo. Nada anima tanto que ver al liderazgo sirviendo al Señor con pasión y ser los primeros en poner el ejemplo. De verdad, nada anima tanto que eso. Entonces, fue lo que hicieron aquí. Los sacerdotes dijeron: hey, ¿en qué podemos nosotros servir? Nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde. Y se involucraron en la tarea de la obra. Entonces, en el versículo 12, que es otra de las cosas que me llama mucho la atención, dice: junto a ellos restauró Salum. Chequen este hombre, hijo de Alojés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Dice, él, ¿y quiénes? Sus hijas. Este hombre no tenía hijos, no tenía varones. Él, de verdad, yo creo que tenía muchas excusas válidas, justificaciones, por así decirlo. Decir: mira, hermanos, pues compréndame, yo no tengo hijas. Sin embargo, las hijas dijeron: hey, aquí estoy, aquí estamos, nosotros podemos. ¿En qué podemos contribuir? ¿En qué podemos contribuir? Entonces, observamos que cada personaje asumió su responsabilidad. Hombres y mujeres se sumaron en la tarea de la reconstrucción. Tanto los líderes como la gente común del pueblo se sumaron en esta tarea. Cada quien asumió su responsabilidad, cada quien hizo la parte que les correspondía. Eso es sumamente importante. Nehemías nos enseña este secreto de la prosperidad. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo y que el cuerpo tiene diferentes miembros y que cada miembro tiene una función no igual a los demás. Dice, y todos los miembros del cuerpo, dice, haciendo su función, hacen funcionar el cuerpo. Así es la iglesia, hermanos. Miren, la iglesia no va a crecer si solamente el liderazgo o unos cuantos participan en la obra. No va a crecer, hermanos. Vamos a seguir repitiendo el mismo ciclo y la historia va a avanzar. Las necesidades allá afuera cada vez van a ser peores. No vamos a crecer. Necesitamos un despertar y asumir nuestra responsabilidad. Jetro nos enseña el principio, ¿no?, de delegar. Eso es un principio bíblico. Deleguen. De verdad, hay muchos que están esperando una oportunidad. Les decía en la mañana, que compartí este mensaje también, ahora que mi hija Ruth se vino, estuvo 10 días acá en Chihuahua, entonces faltó 2 domingos. Y dije, ¿y quién me va a ayudar en la proyección? Pues yo no puedo tocar y estar ahí con la proyección de los cantos, ¿no? Entonces dije, ya hay una hermana, hey, joven, vente para acá, ¿no? Se llama Kenia, una hermana jovencita, también tiene la edad de Ruth, un año más, yo creo. Digo, vente, ayúdame. ¿A qué, pastor? Necesito que me ayudes a moverle aquí a la computadora. Pero yo no sé, yo te enseño de volada. Miren, bastó como 15 minutos y de volada. Y dije, esto está bien fácil, pastor. Y dije, órale. Y ahora, por ejemplo, que no estamos, pues ella se encargó. Dice, yo dirijo si quiere, pastor. Y yo también le muevo a ella a la proyección. Y dije, órale, dije, qué suave, ¿no? Entonces, necesitamos involucrar a los demás, necesitamos delegar. Ahora, va a ser necesario porque Ruth pues, ya se viene. Entonces, va a quedar el espacio. Y ya le dije a ella, pues tú te encargas. Sí, pastor, no se preocupe. Yo le entro. Entonces, la hermana Yasmín, que está yendo a los hospitales, a veces no puede porque va a otras comunidades. Y me llamó la atención que en esa semana una de las hermanas está supliendo a ella. Y dije, qué padre. O sea, mientras ella no está, hay otros que pues, se involucran en el ministerio. Entonces, vamos poco a poco. No estoy diciendo que todos los hermanos también ya están participando, ¿no? O sea, pero la idea es que empecemos a involucrarnos. A ver, ¿en qué puedo servir? Todos tenemos dones, tenemos talentos, tenemos recursos y Dios nos los ha dado para hacer crecer a su iglesia. Porque somos parte de la familia de Dios. Entonces la iglesia es un cuerpo y necesitamos asumir cada uno la responsabilidad de acuerdo a la función que Dios nos ha dado.
La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú como miembro? ¿Qué haces? Entonces, comencemos por trabajar en la obra del Señor. El tercer punto, ¿qué necesita la iglesia para prosperar? La iglesia necesita ser fuerte también ante las críticas. Quiero que observe el capítulo 4, el versículo del 1 al 3. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Ay, a poco acabarán en un solo día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Y Nehemías hace esto. En el versículo 4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Miren, no necesitamos ser muy sabios para darnos cuenta que Sanbalat es un tipo y una figura del diablo. El diablo, dice Jesús cuando lo descubre, dice, él vino para hurtar, matar y ¿qué? Destruir. Mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, es lo que dice Juan 10:10. Entonces el diablo estaba detrás de esto, ¿no? Cuando Satanás ve que la obra prospera, va a dividir, va a criticar, va a odiar. Sanbalat se burló de los esfuerzos, se burló del trabajo, se burló del entusiasmo de toda la gente que estaba haciendo todo un esfuerzo, ¿no? Por salir adelante. El propósito de la crítica es esa, hacer que la obra se suspenda, detener los planes de Dios. Comúnmente el que critica es aquel que no hace nada, regularmente, ¿no? Recuerdo una historia de un joven que todo le informaba al pastor, estaba en la parte de atrás, no, sin aludir lo presente, estaba en la parte de atrás y todo le informaba al pastor, ellos observaban todos, no, es que mira el hermano está platicando, es que acá y este y aquello, este nomás se duerme y bla bla. Entonces al siguiente domingo el pastor le dice, oye, quiero pedirte un favor el día de hoy, quiero que me cuides este vaso de agua lleno, pero para cuidarlo necesito que camines y vigiles todo el templo, y des una vuelta alrededor, esté dando vuelta, pero cuida que no se te derrame ni una gota de este vaso. Está bien, pastor, no se preocupe. Y entonces el joven agarra y va despacito, ¿no? Cuidando que no se derrame ni una gota. Terminó el culto y lo llaman, oye, mijo, ¿y ahora qué observaste? Nah, pastor, pues ni chance tuve, pues estaba cuidando mira, no se me derramó ni una gota. Pues estaba desocupado. Dice, ¿entiendes lo que quisimos hacerle? Entonces, cuando estamos desocupados, solamente estamos viendo los errores de los demás. Estamos juzgando. No somos un llamado para juzgar. De verdad, al contrario, estamos como iglesia para animarnos unos a otros, no para ayudarnos a crecer. Para eso existimos, para poner mis dones y mis talentos para que tú crezcas, para que tú te desarrolles. Entonces, tenemos que tener esa mentalidad, ¿no? El diablo se va a valer de la crítica, la mentira, la traición, la oposición para detener a toda costa la obra de Dios. Todo aquel que haga algo para la obra del Señor va a ser criticado, hermano. Y cuanto más eficiente, cuanto más próspero sea la obra, mayor y más fea va a ser la crítica. De verdad. Surgirán enemigos de afuera y van a surgir enemigos desde adentro. Y eso es lo más triste. Eso es lo más triste, ¿no? Que cuando hermanos, familias de la misma iglesia empiezan a atacarnos, ¿no? O sea, caray, o sea, eso duele más, ¿no? Podemos soportar, ¿no? La oposición de afuera, pues sí, pues es el vecino, pues es el señor de allá, esto y aquello, pero que la misma familia, tu propio hermano, te empiece a atacar, híjole, eso duele muchísimo. Entonces, siempre va a haber, ¿no? Pero si Dios nos ha dado una muralla para construir, hay que enfocarnos en la construcción, no en las críticas. Si nos dejamos llevar por las críticas, la pregunta es, ¿quién va a hacer la tarea? A lo mejor usted participó en algún momento, a lo mejor usted le criticó a alguien y se desanimó. Yo quiero animarle, ¿verdad? Olvide eso, perdone, déjeselo al Señor y vuelva a retomar el ministerio. De verdad, ponga sus dones, sus talentos, sus recursos al Señor, porque servimos al Señor, no al hombre. Servimos al Señor y no al hombre. Entonces,
El punto número 4, ¿qué necesita la iglesia? La iglesia también necesita trabajar con convicciones firmes. Miren, quiero que observe el versículo 1, cuando Nehemías observa la situación al llegar a Jerusalén. El versículo 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, dice, porque yo servía de copero al rey. Entonces Nehemías era de esa clase de hombres de convicciones firmes. Él tenía en mente que la obra que iba a emprender y estaba por hacer venía del Señor. Por eso en el capítulo 2, y chequen la convicción que él tenía, dice en el versículo 20: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos, dice, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Es impresionante las palabras. El Señor va a prosperarnos. El Señor permitirá que nos levantaremos, dice, y edificaremos estas murallas. El diablo no tiene parte en esto. Las críticas no tienen parte en esto. Interesante, ¿no? Entonces, Nehemías era esa clase de hombres que soñaron, empezaron, continuaron y terminaron. Y esa es la clase de hombres y mujeres que Dios quiere formar. De verdad, hermanos. Esa es la clase de hombres que Dios quiere formar. Que soñemos, sí, atrévese a soñar. Es lo que decía William Carey. Sueña cosas grandes y emprende cosas grandes para Dios. Y Dios hará cosas grandes. Entonces, pero persistamos hasta concluirlo. Quiero terminar con lo siguiente. Si realmente queremos que el reino de Dios crezca, necesitamos despertar. Necesitamos pedirle a Dios que produzca un fuerte deseo, una pasión por Él. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad en la tarea que nos corresponde. Necesitamos pedirle a Dios que nos haga fuertes ante las críticas y que aumente nuestras convicciones, en el entendido de que todo lo que hacemos es para Él y que Él nos dará la victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú nos has dado un privilegio, Señor, tan grande a tu iglesia. Nos has dado, Señor, y nos has confiado tu mayor tesoro, que es el Evangelio. Basado en tu Hijo Jesucristo, Señor, quien murió en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Ahora, Señor, tú nos has confiado, Señor, con esa tarea de ir y predicar tu palabra, tu evangelio. Esa es una tarea, Señor, que lo tenemos que hacer siempre. Así que rogamos, Dios, y entendemos que tu anhelo, Señor, es prosperar, Señor, esta amada iglesia, aquí en esta ciudad. Y rogamos, Dios, que tu luz brille en este lugar y que alumbre, Señor, a todo aquel que vive, Señor, sin esperanza, que lleve una vida vacía, sin sentido. Pero usa a tu amada iglesia. Genera en nosotros, Señor, un despertar, un vivo deseo por ti, por saber quién eres, por intimar más contigo. Y que como fruto de ello, Señor, salgamos ahora a las calles a compartir las buenas noticias, Señor, y lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendice, Señor, al liderazgo de la iglesia. Bendice los ministerios que tiene la iglesia, los planes, la visión que se tiene. Y prospera a esta amada iglesia, Dios. Y permite, Señor, que cada uno de mis hermanos puedan asumir, Señor, su responsabilidad. Padre, no permita, Señor, que este mensaje quede en el olvido, sino que quede guardado en nuestros corazones y que realmente, Señor, lo pongamos en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, gracias por tu tiempo. Dios les bendiga. Puede tomar su lugar.